Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Dios sea bendiciéndolo a todos y cada uno de ustedes en esta nueva transmisión que hacemos a nuestro Dios y en representación de nuestro local o templo Sinaí. Eh, He tenido la bendición de compartir la palabra de Dios con ustedes. Permita que esta palabra nos pueda hacer meditar, nos ayude. Vamos a ver le- eh, la palabra de Dios en Juan, capítulo 11. Vamos a leer un solo versículo, que es el versículo 35. El libro de Juan, capítulo 11, el versículo 35, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra: Jesús lloró. Voy a volver a repetirlo, este versículo. Dice: Jesús lloró. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, tu palabra, Señor, está leída. Rogamos, Señor, que tu presencia, Señor, que tu Espíritu nos ministre. Habla, Señor, a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, siempre nos bendice. De alguna u otra forma, tu palabra nos bendice. Señor, desde ya bendícela, Señor, en cada uno de nosotros, lo que vamos a oír, lo que tú nos puedas enseñar a través de este versículo, Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, este versículo tan corto, se dice que es el versículo más corto de toda la Biblia. Solamente dos palabras: Jesús lloró. La pregunta es: ¿por qué la persona llora? ¿Qué hace que la persona llore? Porque todos lloramos, ¿no? ¿Por qué lloramos cuando lloramos? ¿Qué nos hace llorar? ¿Es normal que la persona, el ser humano, llore? Si vemos la Biblia, la palabra de Dios, si nos pusiéramos a buscar qué personajes, qué personas lloraron a través de la Biblia, nos vamos a encontrar con un sinnúmero de personas que lloraron. Por alguna u otra razón, ellos lloraron. Si nosotros nos recordamos, por ejemplo, José, ¿usted se acuerda la historia de José? José es el personaje, ¿no es cierto?, que tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Él es el personaje que sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos, que le tenían envidia, lo vendieron. Y hay toda una historia, ¿cierto? Los que conocemos la historia de José, sabemos todo lo que él padeció, lo que tuvo que pasar, y tantas circunstancias. Para los que conocemos la historia, vamos a darnos cuenta de que llegó a ser José el segundo al mando después de Faraón. Recordemos que hubo en ese tiempo 7 años de hambre y 7 años de hambre y 7 años de abundancia, para hacer corta la historia. Y resulta que en plena hambruna,
sucede esto en Génesis, capítulo 43, el versículo 30, dice: entonces José se apresuró porque se conmovieron sus extrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Si usted puede ver, una razón, una causa, un efecto por el cual José, en este caso, siendo el segundo de Faraón, después de toda la historia que él pasó, cuando aparecieron sus hermanos, aparte que él les quiso darle una lección, pero no de maldad, sino que una pequeña forma de desquitarse, él quería conocer al hermano menor. Él no lo conoció realmente a su hermano menor, y en este versículo nos podemos ver de que cuando él lo vio, se conmovió su corazón, se contuvo, tenía ganas de llorar. Y dice ahí este versículo: entonces José se apresuró porque se conmovieron sus extrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Lloró porque tenía ganas de llorar, porque estaba conmovido, porque él había sufrido mucho y él amaba a su familia. Y él quería conocer en este caso al menor. Ahí tenemos una causa, cómo este personaje lloró. Vemos también en este mismo libro de Génesis, capítulo 45, los versículos 2 y 3, dice: entonces, por supuesto, José se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Claro, ellos no sabían que José era su hermano, aquel hermano que ellos habían vendido en la juventud. No sé cuántos años habrán pasado en todo este lapso. Lo interesante es que causas por las cuales José lloró. Entonces la pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué la persona llora? Es una pregunta. eh, ¿Qué hace que la persona llore? Ahí alguien me está diciendo de lo presente, porque aquí ahora tengo un público. Dice que de pena. ¿Cuáles serán las razones por las que el ser humano llora? Una es la pena, por supuesto. Tristeza, dice alguien más por ahí. Pero fíjese que Ana, en el libro de Primera de Samuel, fíjese que otra causa por las cuales ahora una mujer, ¿no es cierto?, Ana, la madre del profeta Samuel, ¿por qué creen ustedes que lloró? ¿Hay mujeres que lloran porque no pueden tener hijos? ¿Será posible eso, no? Una mujer puede que llore porque no puede tener hijos. Y hay mujeres que lloran porque van a tener un hijo no deseado. Pero las dos causas van a hacer llorar a una mujer en este caso. Bueno, tenemos este ejemplo de Ana, que ella lloró. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 7 al 11, dice, versículo 7, así cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos?
Ese es el marido. ¿Eh? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Es bueno llorar harto, ¿no? Sí, dicen por ahí, que es bueno llorar harto. ¿Por qué razón? E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire, Ana lloraba, una, porque no podía tener hijos. Dos, porque la otra esposa de su esposo, digamos en este caso, se burlaba de ella. Se burlaba porque ella tenía hijos y Ana no los tenía. Entonces ella, digamos en este caso, lloró. El esposo quiso consolarla, pero si con él, ¿para qué quiere más hijos? No es lo mismo. No es lo mismo. Ella ora a Dios. Dice el versículo 11, ¿no es cierto? E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Versículo 12 dice para seguir, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la otra de ella. O sea, Elí, el profeta, estaba mirando, pero aquí lo importante es que Dios ve la aflicción con amargura. Dios verá nuestro llanto. Porque fíjese que podemos tener un lloro fingido, ¿ah? ¿Ah? Y a Dios no lo vamos a conmover. A nosotros a veces hay personas que llorando consiguen lo que quieren conseguir, pero a Dios no lo podemos manipular, a Dios no lo vamos a engañar, porque Él no mira lo que está por fuera, Él va a mirar si lo estamos haciendo de corazón. Bueno, aquí en este caso Ana estaba llorando, ¿no es cierto? Una porque la otra mujer, Elcana, digo bien, no, Penina era el nombre de la otra mujer. Se burlaba, se mofaba, estamos en directo, hermano. Entonces, esa era una de las causas porque se burlaba todos los años esta mujer de ella. Entonces, eso a ella le hacía mal. Y lo otro porque no podía tener hijos. Y vio la aflicción Dios y le concedió, ¿no es cierto?, este deseo de tener un hijo, y este fue el profeta Samuel. Mateo capítulo 5, verso 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Será cierto esto? Que somos bienaventurados y lloramos delante de Dios, pero no con un lloro fingido, sino con un lloro auténtico, porque no lo vamos a impresionar a Dios. Él sabe cuando nuestra aflicción es grande o cuando no es grande. Pregunta, ¿por qué llora el hombre y la mujer? ¿Qué hace que nosotros lloremos en ciertas circunstancias? ¿Qué causa, motivo, razón nos pueden hacer llorar? Aquí están haciendo algunas señales
cuando la esposa le pega unos chachazos al marido. ¿Cuáles serán unas causas? Porque ah, nosotros lloramos, o la persona llora cuando hay la partida de un ser querido, sea un abuelito, sea un esposo, una esposa, un hijo, sea el motivo que sea, ¿no es cierto? Es una causa por los cuales llorar, lo cual está relacionado con lo que vamos a ver al final, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús lloró? Eh, Llora porque le da pena una situación, ¿ah? Una situación que lo aqueja, hace que uno a veces llore. Lloramos porque a veces nos emocionamos, una emoción. Recuerda aquí que José se contuvo y se fue y se encerró en la recámara, en un aposento, y fue a llorar que nadie lo viera. Es lo que nosotros hacemos a veces. Uno se da cuenta, sí, ¿ah? Eh, a veces, por ejemplo, Patricia, mi esposa, a veces ella ha llorado por alguna razón y ella se ha ocultado, se ha escondido para que nadie la vea que estuvo llorando. Pero resulta que los ojos la acusan después. Quedan los ojos colorados, medio hinchados. Y claro, lloran por alguna razón, ¿no es cierto? Siempre va a haber una causa, una razón por la cual llora. Ahora ella anda un tanto afligida porque estamos orando, ¿no es cierto?, por Carlos Beas, es un familiar, es un tío de ella. Está mal, está mal. Ya nos anunciaron de que estemos preparados porque posiblemente no pase este día o esta noche. Entonces, es una causa por la cual ella ya ha estado llorando delante de Dios. Acepta, uno acepta la voluntad de Dios. Pensando en este caso, será bueno que quede mal, que Dios lo deje con vida, pero va a quedar mal porque no va a poder caminar, hay que mudarlo, hay que un niño nuevamente nacido, no más que es adulto. Entonces, nosotros se lo entregamos al Señor. Señor, hace tu voluntad. Si tú quieres dejarlo, amén. Si tú quieres llevártelo, prepara a la familia. Porque de que vamos a llorar por esta razón. Eh, a veces lloran, ¿no es cierto? Una causa feliz. ¿Y por qué lloran, digo yo? El ser papá. No está Daniel, no está Daniel aquí presente que él va a ser papá. Si va a llorar o no va a llorar porque va a ser papá por primera vez. No sé la mamá si va a llorar cuando vea a su bebita ahí recién nacida. Bueno, es una causa natural por las cuales, ¿no es cierto?, uno llore. Eh, a veces lloran los papás porque el hijo, la hija se tituló y es o una profesional. Son emociones. Y es un lloro, pero no un lloro de lamento, sino que es un llorar de alegría, de contentamiento. Porque su hijo se tituló, ¿no es cierto? Eh, Llora a veces la mamá porque se le casó la hija. Llora ¿por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Porque se le fue? ¿Cuál es la razón por la que llora la mamá por la hija? Me dejó tranquilo. Te escucharon que está soplando aquí. ¿Será una emoción llorar el adquirir una casa? Se llorará de alegría, ¿no? Son otros tipos de causas por las cuales llora uno, ¿eh? Llora de alegría, no de tristeza ni de lamento. El que se compre un auto, a veces está muy contento y a veces corre las lágrimas porque es un logro a veces que la persona lo anhela. Hoy en día es como que es más normal comprarse un auto. Pero antiguamente el que tenía un auto era uno que tenía dinero. Entonces el adquirir un bien de esta causa
era tanta la emoción que a veces va y llora. Bueno, son razones por las cuales el ser humano lloramos. Nosotros tenemos otro tipo de lamento, ¿se ha dado cuenta? Nosotros lloramos cuando sentimos la presencia de Dios, pero no lloramos porque le tengamos miedo a Dios. El que ha sentido a Dios llora porque está sintiendo la presencia de Dios. Es algo que no se puede explicar con palabras. Solamente se siente y dan ganas de llorar, pero porque es una alegría que con palabras no se puede describir. Es que no ha sentido la presencia de Dios y uno llora aunque no quiera llorar porque es muy fuerte la presencia de Dios en nosotros. Nosotros como cristianos, ¿cierto? Lloramos por la presencia de Dios. Nosotros lloramos porque Dios ha hecho un milagro en nosotros. ¿Qué milagro? Bueno, en el caso mío yo he visto muchos milagros en mi familia. He visto milagros así, como un chasquido de dedos. Ver que Dios se ha glorificado y uno llora en agradecimiento. Gracias, Señor, porque hiciste este milagro. De repente son cosas imposibles. Y Dios nos ayude. Eh, este pasaje donde eh, hemos leí solamente el versículo 35, que nuevamente digo, volviendo al libro de Juan, el capítulo 11, el versículo 35, que es el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. La pregunta es, ¿por qué Jesús lloró? Ayúdenme a los que estamos presentes aquí. ¿Por qué Jesús lloró? Porque su amigo Lázaro había muerto. Me hacen la pregunta mía aquí. Es que es como, a ver, si decimos que Jesús lloró por la muerte de Lázaro, para mí es algo absurdo. ¿Por qué será absurdo? Porque si yo soy Dios, yo puedo resucitar a la persona, entonces ¿por qué voy a llorar si tengo poder para resucitarlo? Entonces, ¿por qué lloró Jesús? Por la humanidad, dice aquí nuestra hermana Rosana, que está presente, entre los que están presentes aquí. Yo encuentro a mí parece que absurdo que Jesús llorara por Lázaro. Porque tenía el poder para resucitarlo, entonces sería un llorar fingido. Sería fingir el llorar. Ahora me llama la atención porque Jesús siendo Dios y siendo hombre, nos podemos dar cuenta de que tenía sentimientos. Claro, que Él ve lo que nosotros no vemos. Y, por ejemplo, entonces, ¿por qué lloró? Yo encuentro absurdo que haya llorado por eso, porque Él podía resucitarlo, entonces, ¿para qué llorar? Sería como un lloro fingido. Entonces, ¿por qué lloró? El versículo 32 y 33 nos da la respuesta si usted la capta. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí vemos la respuesta. Jesús lloró, como decía nuestra hermana Rosana, por la humanidad. Dice, sí, esto es universal por la humanidad. Pero ahí en el ejemplo, lloró por la incredulidad de las personas. Fíjese el sentimiento de Jesús.
Si Él estuviera presente en cada situación de nuestra vida, yo creo que lloraría porque Él quisiera hacerle entender de que si usted tiene a Cristo, Él tiene el poder por sobre la muerte. Entonces, si usted cree en Él, que Dios nos puede dar la vida eterna, y la incredulidad que tenemos nosotros, que no creemos en la resurrección, eso entristeció al Señor Jesucristo. María le dice, Señor, cuando llegó a donde estaba al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. No, si no es necesario que estuviera presente. Si ella hubiese creído, Lázaro no habría muerto. Ya habían pasado 4 días. Y como vio, ¿no es cierto?, que los demás que estaban ahí presentes, entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloramos? Nosotros tenemos que creerle a Dios. Entonces Jesús no lloró por la muerte de Lázaro. Jesús lloró por la incredulidad de nosotros. Y Dios sabe eso. Y entristecimos a Dios si no le creemos. Dios no puede sentir estos sentimientos, pero la persona de Jesús no se entiende. Nosotros teníamos un obispo, Francisco, que partió en las manos del Señor allá hace un par de años. Él nos contaba de que cuando murió su papá, él pensó que nunca se le iba a quitar la pena porque había partido su papá. Fíjese que un hermano dice, él contaba esto, un hermano se sentó al lado de él y solamente lo abrazó y no le dijo nada. No le dijo ninguna palabra. Él sintió consuelo de esta persona y no le dijo ni una palabra. A veces nuestras palabras a veces son como cliché. Dios nos ayuda, hermano, a llorar con los que lloran y a gozarse con los que gozan. ¿Es lícito llorar? ¿Es lícito llorar? Sí. Si Jesús lloró, aunque sea por esta situación, lloró. José lloró. O sea, todos tienen una causa, una razón por la cual llorar. Lloramos porque estamos contentos, lloramos porque estamos tristes, lloramos porque sucedió tal cosa. Es lícito llorar. ¿Y por qué? ¿Por qué será bueno llorar? ¿Ah? Para desahogarse, dicen aquí. ¿Descansamos cuando lloramos, hijo? No. A veces se descansa. A veces se contiene. Uno en el momento está así como mal, pero después pasa. En el momento, dice aquí Simón, estamos mal en el momento, pero después que lloramos, y bueno, y si lo lloramos al Señor, el Señor sabe que lo estamos haciendo de corazón ese lloro. No es un lloro fingido que también nos va a descubrir. Entonces descansamos. O sea, ¿es lícito llorar? Sí. Si Él nos escucha, nos va a responder. Así que el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Es lícito. Si Él lloró, usted también puede llorar. Pero llórele al Señor, pero llórele de verdad por una situación. Que el Señor les dé consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor nos bendiga. El Señor bendiga esta palabra y nos haga meditar de que hay que llorar. Cuando hay que llorar, hay que llorar. Y cuando hay que reír, hay que reír. Pero en este caso el tema es si es lícito llorar. Si Jesús lloró, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, también razones por las cuales llorar por pena, también llorar porque estamos contentos. Llegamos a esta etapa de llorar por alguna razón, sea buena, sea mala, delante de Dios nos conoce. Amén. Padre Celestial, gracias.
Gracias, Señor, porque cuando lloramos delante de tu presencia, descansamos. Tú dices en tu palabra que traigamos sobre ti todas nuestras ansiedades, todas nuestras cargas, y tú te las vas a llevar, Señor. Y eso a nosotros nos hace descansar, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a no conmoverte, Señor, porque no te vamos a conmover si nuestro llanto, nuestro lloro, no es auténtico, Señor. Tú que ves lo más profundo de nuestro ser, sabes, Señor. Así como lo viste, Señor, en Ana, sabía, Señor, que ella lloraba porque quería tener un hijo, y tú viste ese lloro, Señor, y la consolaste y le diste un hijo, Señor. Y gracias, Señor, por estos ejemplos que hay, Señor, que nos ayudan a nosotros. Padre, había muchos más ejemplos, Señor, pero con esto, Señor, queremos dejar delante de ti esta palabra y hacerla nuestra, Señor, que es lícito llorar. Amén. Lloremos, Señor, delante de tu presencia. Señor, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Que nos